Chicos, ¿cuándo terminamos la clase pasada? ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando sobre la información del medio externo, con el ejemplo del tacto, cómo se procesa, cómo se reconstruye para configurar la percepción, cómo en esa percepción influye todo lo que son la información del sistema límbico, y nos falta ver cómo toda esa información procesada y reconstruida en esa corteza parieto-temporo-occipital, que recibe gran cantidad de información del sistema límbico y que va a la corteza prefrontal, se integra a programas que ya vienen por la evolución o por el aprendizaje. Así que vamos a ver qué tipo de programas nos da la evolución y qué tipo de programas nos da el aprendizaje. Bien. Para poder entender por qué hablamos de lo que nos da la evolución y lo que nos da el aprendizaje, tenemos este modelo básico de funcionamiento. Estímulo, receptor, vía eferente, centro integrador, esto ya lo saben. Vía eferente, efector y respuesta. ¿Sí? Eso sería un arco reflejo. ¿Sí? Un arco reflejo, ¿sí? Donde la respuesta es lo que nosotros observamos. Eso sería la respuesta más sencilla del sistema nervioso. Lo que hemos visto es que en el humano no es tan sencillo, sino que hay un conjunto de sistemas que más que sensorios son perceptivos, ¿sí? Que se integran en sistemas cognitivos y sistemas emocionales para dar una respuesta donde se integra lo motor, lo vegetativo y lo endocrino, y eso es lo que observamos como ejecución del comportamiento. ¿Se acuerdan que habíamos definido que era conducta y que era comportamiento, pero habíamos decidido tomarlo como sinónimos? ¿No? Bien, entonces vamos a hablar cómo es que se estudia ese comportamiento y cuál es su relación con los programas adquiridos por el aprendizaje. Entonces, vamos a hablar un poquito desde dos puntos de vista del estudio del comportamiento. Hay un grupo de etólogos, que son los que tienen Konrad Lorenz, Carl von Frisch y Nico Tinbergen. Fíjense que estudian a los animales en su ambiente. Eso es la etología, estudiar los animales en su ambiente natural. Consideran que todos los animales nacen con conductas que ya están programadas, o sea que tienen circuitos neuronales que les ayudan a expresar conductas que ya están programadas, que sería parecido a lo que vimos arriba, es el reflejo básico. Y que la mayoría de los comportamientos que se expresan son justamente innatos, son esos que vienen programados, instaurados por la presión evolutiva y que se expresan al existir el estímulo adecuado. Por eso considera que la mayoría de las conductas o comportamientos son innatos. Se oponen a la otra escuela, que se llama psicología experimental, donde están Watson, Pavlov, Skinner y Tordinka, que ya vamos a ver qué hicieron cada uno, que son dos escuelas que estudian lo mismo, que es el comportamiento, pero de dos paradigmas distintos. El otro que estudia, dice, todos nacemos como una tabula rasa, o sea, sin nada adentro. O sea, para ellos lo innato no existe. Toda la conducta que se expresa es aprendida. O sea, tenemos los dos extremos. Uno dice que prácticamente todo es innato y el otro dice que prácticamente todo es aprendido, ¿sí? Lo que estudian, lo que sí se diferencian es el cómo. Uno estudia el ambiente natural y otro estudia el animal en el laboratorio, ¿sí? A nosotros también nos estudian los etólogos y nos estudia la psicología experimental. Bien, entonces a partir de esas dos corrientes de pensamiento vamos a empezar a estudiar una, la que tiene que ver con los comportamientos instintivos. Cuando hablamos de instintivo, sabemos, ya se acuerdan que habíamos hablado, o sea, cuando hablábamos del cerebro triuno, se acuerdan que hablábamos del reptiliano, paleomamífero, ¿sí? Todo eso que regía, son estructuras que rigen conductas básicas, ya habíamos hablado, que eran instintivas, y que tienen que ver con la mantención de la vida. Y en el hombre hablamos de los reflejos de la prevención a la marcha. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo han visto en ATS? ¿Sí? ¿ATS 1? ¿Control de alineación? Siempre digo lo mismo. Los vieron ya. A todos estos reflejos, que son los que se evalúan en el neonato. ¿Sí? El reflejo de la prevención, que obviamente está presente en las especies
de las cuales evolucionamos, ¿sí? Porque eso nos está diciendo que son reflejos y que son innatos, ¿sí? Son vías neuronales que ya están conectadas antes de nacer. ¿Y el estímulo cuál es? El acercamiento de un elemento a la mano hace que se desencadene el reflejo. Reflejo de succión, ¿sí? Reflejo de succión es otro reflejo innato de todos los mamíferos, vital. ¿Qué otro reflejo? Reflejo de Moro. ¿Para qué es este? ¿Para qué servirá eso? ¿Cuál sería el principio evolutivo? Igual que el de prevención. ¿Le dije al neonato? ¿Qué relación tendrá? ¿También está presente? Este es el reflejo de la marcha. O sea que les queda claro. La marcha tiene una base refleja de integración medular, ¿sí? El neonato, nosotros evaluamos el reflejo de la marcha. O sea que ya no pueden dudar que la marcha, ¿sí?, tiene que ver con un conjunto de reflejos innatos. Entonces, ¿y para qué en la PC? ¿Para qué evalúan todo eso? El desarrollo neurológico tuvimos un bien. O sea que a través de esos reflejos de la presencia, ven si el desarrollo de ese neonato neurológico, o sea que están observando si las cadenas neuronales que hacen que esos reflejos se desencadenen están presentes o no, o están alteradas. ¿Qué tienen en común todos estos reflejos? Obviamente innatos, dijimos, heredables, heredables a lo largo de la evolución, estereotipados. ¿Qué quiere decir estereotipados? Son de la misma manera. Que cuando se presenta el estímulo siempre se desarrollan de la misma manera. Patrones filogenéticamente antiguos, por eso están presentes en otras especies previas a la nuestra, responden a necesidades básicas y comienzan a desarrollarse en el feto. Algunos de esos reflejos se observan ya en el feto. Programa motor. O sea que ya ese reflejo, ese arco reflejo lo podemos considerar un programa motor porque ejecuta una respuesta, que es la que observamos. Pero en este caso ese programa motor responde a un patrón fijo de conducta. ¿Qué quiere decir? Por eso es estereotipado. Cuando se da el estímulo, se da esa respuesta a través de ese arco reflejo. Eso es un patrón fijo de conducta. Las neuronas ya están preestablecidas por dónde va a recorrer la información. Siempre se va a dar la misma respuesta. Entonces tenemos lo relacionado con alimentación y protección, la ataxia de la búsqueda de pezón, porque decimos el reflejo de succión. La ataxia, ¿qué sería? Que también es un reflejo. ¿Qué sería una ataxia? ¿Qué es el quimiotaxismo? Bien, taxia quiere decir movimiento. Cuando hablamos de que tiene la propiedad de quimiotaxismo, que tiene la capacidad de moverse hacia el lugar donde están las sustancias químicas. Lo hemos visto en todo el sistema inmune, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Taxia de búsqueda de pezón. Es la capacidad debido a estímulos que tienen que ver con feromonas que liberan el pezón materno, que busca, exactamente, es la ataxia para encontrar el pezón, que es en el recién nacido, o sea, imposible que lo haya aprendido, ¿sí? O sea que es un reflejo. Reflejo de tensión para sujetarse de la madre, ¿sí? Si bien no es en el humano tan usado, pero viene de dónde se agarran los chimpancés, los monos, para ser llevados. Del pelaje de la madre. Por eso el reflejo de prensión es vital en ese caso. Reflejo de succión, reflejo del moro. ¿A qué se relaciona el reflejo del moro? ¿Cómo es? ¿Cómo lo evalúan? Le voy a poner como Anita, el cierto de ella. Ahora me pregunto si se preguntan. Pero si lo estuvieron estudiando ahora y no se lo preguntaron, ¿qué sirve esto? O sea, ¿no? Bien, ya vamos a verlo para qué sirve.
Otros relacionados con la postura y la marcha. Reflejo tónico del cuello. Ya con todo eso que se evalúa, enderezamiento de la cabeza, el reflejo de la marcha y lo que vimos en la clase pasada, todos aquellos relacionados con la expresión de las emociones. Todo ese conjunto de vías neuronales ya vienen pautadas, ya vienen conectadas esas neuronas. Cuando se da el estímulo, se expresa esa conducta. Por eso hablamos de comportamientos instintivos. Obviamente que van esos comportamientos desde reflejos simples, o sea, el arco reflejo, ese sencillito con lo que vimos recién, o algunos de la marcha, ya son patrones, que hay conjuntos de neuronas generadoras, porque se dan como movimientos automáticos, ¿sí? La diferencia es, cuando hablamos de complejos automáticos, de movimientos, de conductas que ya son automáticas y más complejas, por ejemplo, la conducta maternal, ¿sí? La conducta que ustedes ven, a veces en los perros, en los gatos, en cualquier mamífero, ¿de qué? De acomodar, ¿sí?, las crías de cierta forma. Eso es un acto instintivo, ¿sí?, pero no es un acto reflejo simple, sino ya es una conducta, pero sigue siendo un patrón fijo de conducta. Lo más fácil es observar la construcción de un hornero, del nido del hornero, también es un patrón fijo de conducta, ¿sí? Son todos que dependiendo del estímulo, que ahí se combinan estímulos externos, como puede ser el fotoperíodo, ¿sí?, estímulos internos, hormonas, que desencadenan internamente ese patrón fijo de conducta, que es una conducta automática, mucho más compleja que un acto reflejo sencillo. Por eso hablamos de los reflejos como las vías seleccionadas y automatismo, secuencias de innatas de movimientos coordinados y rítmicos. ¿Qué quiere decir? Sería como una secuencia de actos reflejos que se van coordinando para dar una secuencia de movimientos. Conductas innatas, más allá de un reflejo. Entonces, ¿cómo se desencadenan? Dijimos, estímulo particular, no cualquier estímulo desencadena cualquier conducta, solo responde a un estímulo concreto, por eso se llama estímulo desencadenante o estímulo clave. Porque si no estaríamos reaccionando, dando respuestas a gran variedad de estímulos, ¿sí? Pero la selección natural es la que ya ha prefijado la relación estímulo-respuesta. Por eso decimos que es innato. Uy, perdón, me quedó esa sin ubicar adecuadamente. Esos conjuntos neuronales de los patrones reflejos más complejos, fíjense que se llaman generadores de patrones centrales. Son conjuntos de neuronas que están en la médula que ayudan a coordinar varios de esos actos reflejos, y fíjense que esas respuestas motoras pueden estar vinculadas a las emociones y por ende en la expresión de las emociones a través de las conductas. Después se lo voy a arreglar. Bueno, acá está. Entonces, justamente esa vinculación con las emociones y la expresión de las conductas era lo que les quería mostrar recién. Si ustedes observan todas estas imágenes, ¿sí?, van a ver cosas que tienen en común. Siempre les paso las mismas, las voy a tener que cambiar. Ustedes me van a decir qué es lo que tienen en común. Ah, pero me queda... Ya vieron todo el teórico, chicos, ya terminaron. Me quedan trabadas las teclas. Ah, vamos a volver para atrás. Miren todo lo que tienen que ver hoy. Ah. No, vamos a volver. Vamos a ir a diapositiva. Miren dónde estamos recién. Acá estamos. Tin, tin. Acá estamos. Reflejos de automatismos, centros generadores, y acá estamos. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Los ojos grandes. Exactamente. ¿Sí? El tamaño y la forma de los ojos, ¿sí?, fíjense que es una característica común desde mamíferos muy inferiores hasta el humano, ¿sí?, que en el adulto puede ser modificada, porque fíjense que todos los bebés tienen como una característica la relación cráneo, el índice que podemos obtener del cráneo en relación al tamaño de los ojos es muy distinta que en el adulto. ¿Por qué?
sea, si vamos para atrás, ¿por qué se ha establecido esa relación en la evolución? ¿Qué tienen en común todas esas crías? Desde mamíferos pequeños. Mamíferos. No hablamos de reptiles, peces. ¿Qué tienen en común? ¿Qué hay que asegurar? ¿Qué? La supervivencia. Todos aseguran, hasta la más vil cucaracha, en el fondo, toda la evolución está asegurando la supervivencia de la cucaracha. ¿Qué es? En este caso específico. La succión. No. Pero para que haya succión, ¿qué necesita? Cuida a la madre. Exactamente. Está estimulando ciertas emociones y reacciones, ¿sí?, de cuidado parenteral. ¿Sí? Justamente por eso ya me da miedo tocar el ente, no sé que voy para atrás. Por eso, fíjense, esto es una utilización adrede de los dibujantes para estimular las mismas emociones en quienes están mirando la película. ¿Sí? O sea que cada vez que ustedes vean un dibujo con ojos grandes y angelicales, entonces que están siendo manipulados, ¿sí?, para desencadenar ustedes emociones relacionadas con el cuidado, el desarrollo de cariño. ¿Se entienden? El gatito de Shrek que se la Desencadena en todos los que lo ven, ¿sí?, la misma reacción, exactamente, la misma reacción emocional, ¿sí? O sea que tienen en común la fisonomía y a través de eso, mecanismo innato de expresión de emociones que tiene que ver con ese desarrollo de, en el fondo, un conjunto de emociones que va a llevar a las conductas de cuidado parenteral. Entonces, justamente hablamos de estímulos especializados y particulares. En este caso, el estímulo, ¿sí?, no es que nos pinchamos, sino es la relación cráneo-tamaño de ojo. ¿Sí? Hay otros tipos, que ese sería el mecanismo desencadenante o estímulo clave. Hay otros conjuntos que es la amenaza y el patrón, en general, es la agresión o el miedo. ¿Sí? Fíjense que esto es un estudio realizado en el 2012, donde comparan la expresión del miedo, ustedes se van a reír, pero en realidad ¿qué usaron? Usaron las máscaras de Scary Movie para ver las expresiones de miedo en una serie de primates, ¿sí?, y en humanos. ¿Y qué encontraban? La misma expresión ante el mismo estímulo. ¿Sí? Nuevamente volvemos a algo que es esencial, que es el miedo, esa emoción del miedo para la supervivencia. Así como es esencial el desarrollo en los mamíferos de ese estímulo para el cuidado parental, el miedo también es esencial para la supervivencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es eso? Una serpiente. No sabemos si es culebra, víbora, pero una serpiente, ¿sí? Obviamente que vamos a tener dos procesamientos. En el córtex, que justamente nos vamos a estar preguntando eso. Es ponzoñosa, es venenosa, no hace nada. Todo eso lo está elaborando el córtex. Por otro lado, la amígdala, conjuntamente con el hipotálamo, ¿se acuerdan de la teoría de las emociones? En la teoría se van sumando las construcciones. ¿Qué tenemos? Expresión de la emoción, piloreacción, taquicardia. Nos preparamos para matarla o para salir corriendo. ¿Sí? Salvo que hayamos aprendido a qué, a levantarlas, aprendido. Pero si no, la respuesta innata, ¿cuál es? Pelear o huir. ¿Sí? Entonces, y ahí aparece justamente una estructura, fíjense que aquí tenemos identificado la imagen, procesada en el tálamo, lleva dos vías, a la corteza visual, donde podemos identificar a través del sistema cognitivo qué es, pero a su vez, ya habiendo tenido experiencias de lo que es, lo que participa en la reacción es la amígdala. ¿En qué?
en esa emoción del miedo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Creo que yo se los puse por acá, bueno, más adelante. ¿Cómo se dieron cuenta que la amígdala era la que procesaba específicamente esa emoción? Porque los monos que les tipaban las amígdalas, ¿sí? No. Y entonces manipulaban, por ejemplo, las serpientes, sin expresar ningún tipo, jugaban, intentaban comerlas, cuando naturalmente los monos con amígdalas lo que hacen es huir porque es como un enemigo natural. O sea que la amígdala procesa mucho de esa información. Ahí está, para que se acuerden de que justamente es lo que normalmente evoca el miedo. Cuando vemos la ubicación de la amígdala, ven en el humano, hay esto que está acá, ¿ven? Está acá. Fíjense que está, esto sería por dentro, esto sería parte de la corteza límbica, acá por dentro vendría, acá está el hipocampo, esto que está acá es la amígdala. ¿Y qué tenemos? Que recibe muchísima información de la corteza. O sea que integra información cortical, ¿sí? Y a su vez, fíjense que tenemos información cortical, pero fíjense que se procesa en la amígdala y ¿hacia dónde va? Al estriado, vuelve al tálamo, recibe información del hipocampo, o sea, de la memoria, por eso también a través de la memoria se puede procesar la respuesta del miedo. Fíjese a dónde procesa la información en el núcleo central de la amígdala y a dónde va. Al hipotálamo, al cerebro en medio, al tronco, a la médula, ¿sí? O sea que, y acá hay otra estructura muy importante que se procesa en la amígdala, va al núcleo basal de la amígdala y va a la sustancia gris periacueductal. O sea que integra un montón de información, muchísima información. Por eso decimos que conecta el sistema de procesamiento, que sería el cortical, ¿sí? Con el sistema de expresión somática, que es hipotálamo y todos los núcleos del tallo cerebral. Hipotálamo, sistema o sustancia gris periacueductal. O sea que, pero lo relacionado principalmente con el miedo, ¿sí? Porque no se obtuvo cambios en otras conductas cuando se extirparon las amígdalas. Entonces, como lo relacionamos con la expresión de las emociones, ¿se acuerdan que teníamos las tres patas de la expresión de las emociones? Entonces, si hablamos de la expresión de la emoción, del miedo, cuando la información llegó de la corteza y del tálamo, la información de esa víbora, ¿sí? Que genera la expresión del miedo, vamos a tener la información del hipotálamo que media que la aparición del componente físico, que puede ser simpático, por ejemplo, y algunas reacciones motoras. Por ejemplo, cuando hablamos de reacciones motoras es esto, la expresión de la emoción del miedo, la cara de miedo, ¿sí? Vamos a poner cara de miedo, aunque no querramos poner cara de miedo, y después vamos a o matarla, o luchar, o huir, ¿sí? Por otro lado, la corteza cerebral, ¿qué hizo? El componente cognitivo. Nos la pasamos pensando, pica, no pica, me muerde, no me muerde, se va por un lado. O sea, estamos evaluando cognitivamente al estímulo. Y por otro lado, a través del hipotálamo, la información va a la sustancia gris periacueductal, que es parte de la otra, del otro trípode, que es la conducta. Luchamos o huimos, ¿sí? O sea que ahí tenemos los tres ejemplificados a través del miedo. Ahora, esta respuesta que se integra, ¿sí? A través de la sustancia gris periacueductal, porque está hipotálamo y sustancia gris, no quiere decir que vaya el hipotálamo y después la sustancia gris. Va al hipotálamo por un lado y a la sustancia gris por el otro. Entonces, vamos a ver cómo es la relación. Teníamos el estímulo, dijimos que había dos posibles respuestas. No, perdón, me estoy adelantando. La respuesta que vimos era lucha o huida, confrontar. Pero hay otra posible respuesta a esa emoción, que es desmayarse. ¿Sí? Parálisis. Son las dos posibles respuestas. ¿Sí? En realidad, porque la lucha o la huida la configuramos juntas y la parálisis, que en realidad es como una falta de respuesta, la configuramos por otro lado. Entonces tenemos que ver cómo es que el mismo estímulo puede producir dos respuestas tan opuestas. Si el mismo estímulo fue procesado por la amígdala, igual.
El rol importante ahí, fíjense, si el estímulo entra por el sistema somatosensorial, procesado por el tálamo, corteza visual, llega a la amígdala, de la amígdala va a partir información que va a llegar ¿a dónde? ¿Qué es el PAC? Que dijimos antes, la sustancia gris periacueductal. ¿Sí? Fíjense que del sistema somatosensorial también llega la información directamente a la sustancia gris periacueductal. O sea que la sustancia gris recibe desde dos lugares la información. Y el kit de la cuestión está en qué lugar de esa sustancia gris periacueductal se integra la información. ¿Desde dónde llega? ¿Desde dónde llega más información? ¿O desde la amígdala o desde la corteza? Entonces vamos a tener, acá, todos estos nombrecitos son para que ustedes, si tienen dudas, sepan que todo esto que está acá, no importa. Procesamiento de la amígdala. Yo le puse las letras porque si no empiezan a buscar por todos lados porque no saben esas letras. Acá lo único que nos importa es que llega a la amígdala, hay un montón de procesamiento. Cada una de esas flechitas quiere decir que son interneuronas que procesan información y que de uno de los núcleos va a salir la vía eferente, que fíjense que va a dónde. Al sistema autónomo, al hipotálamo y a la sustancia gris periacueductal. Y ahí es donde termina de integrarse la información para dar los dos tipos posibles de respuesta. Fíjense dónde se ubica la sustancia gris periacueductal en el hombre. Ustedes la han visto en anatomía. Un conjuntito de células que rodea y está cerca del ventrículo. Entonces dijimos que hay dos tipos posibles de respuesta. Lo que sería un desmayo en el humano, o sea que o freezing en algunos animales, ¿sí? O lucha o huida. Fíjense que dice acá, ¿dónde está la información integrada? En la columna ventrolateral y que recibe, ¿ven? Mucha información descendente ¿de dónde? De la amígdala. En cambio, si vemos la respuesta de lucha o huida, ¿dónde se integra principalmente? En la columna dorsolateral y tiene muy poca información proveniente de la amígdala. O sea que, dependiendo de cómo es el procesamiento de la amígdala y cómo esa información fluye a la sustancia gris y hacia dónde, se pueden dar las dos respuestas. Lo importante, que después casi lo agregué, es que, bueno, eso es parte de una teoría, fíjense cómo se llama la teoría, teoría polivagal de las emociones. ¿Por qué? Porque se reconoce al vago como parte de una respuesta emocional. Síncope vasovagal. ¿Qué es? Es una respuesta emocional. ¿Sí? Que es la que se integra a través del sistema gris periacueductal. Y el otro, esta respuesta, ¿quién participa? Lo que está asociado a comportamientos de movilización como lucha o huida ante el peligro es el sistema nervioso simpático. O sea que de ahí ustedes sacan una flecha con el sistema nervioso parasimpático y movilización. Sistema nervioso simpático, lucha o huida. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque después cuando veamos estrés tienen que volver a ese lugar y encontrar las flechas. Yo voy dejando los links, porque podemos ver estrés. Recuerden que tenemos que empezar de ahí, ¿sí? Como dije, el estrés no es una flecha o un rayo que cae sobre el hipotálamo y libera CRH. Tiene un procesamiento. Esto es parte de ese procesamiento, ¿sí? Bien. Entonces, existen diferencias de las respuestas emocionalmente que son mediadas por hormonas. O sea que además de todo esto, de la expresión de las emociones y de las respuestas conductuales innatas, que tiene su arco reflejo, que ya está establecido por la evolución, a su vez los niveles de ciertas hormonas modulan la efectividad de esos circuitos. Por ejemplo, bueno, acá lo ven poquito, pero acá tenemos tres hormonas principales, que son oxitocina, vasopresina y testosterona. Son las tres principales hormonas que modulan, ¿sí?, estos circuitos, estos ejemplos, ¿no? Que son circuitos que tienen que ver, acá comparan en animales y si se ha observado en humanos, que tienen que ver con conductas sociales,
con conductas de cuidado y con conductas agresivas, ¿sí? O sea que sabemos que hay hormonas, niveles de las hormonas modifican la expresión de esas conductas. Conductas territoriales son aumentadas por los niveles de testosterona. Conductas maternales son aumentadas por los niveles de oxitocina. Los niveles de vasopresina están en discusión, porque en hembras produce una cosa, en machos produce otra, ¿sí? También tenemos niveles de estrógeno y progesterona que también modifican las conductas que están muy mediadas por las emociones. El concepto es que no es solamente ese reflejo o esa conducta innata, sino que también los niveles hormonales impactan las hormonas como moduladoras, ¿sí? O sea, el reflejo está, la vía neuronal está. Las hormonas, porque decimos que actúan como moduladoras, van a hacer que se exprese más o que se exprese menos. Eso quiere decir que son moduladoras, ¿sí? Bien. Acá nuevamente, ¿qué tenemos? ¿Eso qué sería? Ustedes si ven esa imagen, ¿qué dicen que es? Bien. ¿Y fisiológicamente? Está riendo. Bien. O sea que es la expresión innata de una emoción. Podría ser la alegría, ¿sí? Bien. Comportamiento innato, lo que sabemos es que después ese comportamiento que hasta ese momento es innato puede ser modificado por la voluntad. ¿Por qué? Ya vimos, ¿sí?, que la expresión de esas emociones hasta cierto punto pueden ser controladas voluntariamente, ¿sí? Que sabemos, y eso se observa no solamente en humanos, sino también en primates y en otros mamíferos. Son controladas voluntariamente, ni les cuento en los humanos. Y sobre todo controladas voluntariamente, ¿para qué? Para obtener un beneficio, ¿sí? Todas esas expresiones que son innatas son controladas voluntariamente. Eso implica que hubo un aprendizaje. Y a través del aprendizaje, ¿sí?, se modifican algunas vías neuronales que hacen que el estímulo original que desencadenaba esa reacción o esa respuesta se desplace hacia otro estímulo. O se desplace hacia qué? Hacia un pensamiento o el objetivo de la concreción de un beneficio. Entonces vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo que no solo el instinto vive el hombre? Fíjense que acá que tenemos, esto sería la escala zoológica, básicamente nosotros estamos acá, ¿y esto qué es? Esto es el nivel de conductas que son totalmente instintivas, ¿sí? Fíjense que va disminuyendo la expresión de conductas instintivas y aumentando la expresión de conductas aprendidas. Fíjense, la línea de puntos son las conductas aprendidas. Si ustedes lo ven, entonces siempre, entonces, ¿una estrella de mar puede aprender? Sí. ¿Un gusano de mar puede aprender? Sí. Con distintos niveles de aprendizaje. Ahora vamos a ver entonces cuáles son esos niveles de aprendizaje. Obviamente que el proceso de aprendizaje incluye algunos cambios en el comportamiento. Acá teníamos los estímulos, ¿se acuerdan? Las reacciones fisiológicas serían esas respuestas reflejas totalmente innatas, que devienen en conductas que son las observables, pero que a través del sistema cognitivo pueden modificarse, como esto de la sonrisa, que decidimos sonreír para obtener un beneficio. Bueno, no todas las conductas aprendidas son tan complejas. Hay conductas aprendidas que son mucho menos complejas que esas. Obviamente son nuevos patrones. ¿Cuáles son las conductas más básicas? Que son aprendizajes no asociativos, habituación y sensibilización. Están presentes hasta en el bicho bolita, están presentes en muchos animales, o sea que, y están presentes en el hombre. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Aprendizaje preprogramado, aprendizaje asociativo y aprendizaje no asociativo. O sea, todos esos son tipos de aprendizaje. Y ¿saben qué? Ustedes en este momento están usando todos esos tipos de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el primero. Aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización. Son los dos extremos del mismo proceso.
que ante un estímulo repetitivo igual, ¿sí?, hay una desensibilización de la vía que daba la respuesta, por lo tanto se habitúa. Fíjense que dice descenso progresivo de la respuesta. Y en la sensibilización, en realidad, hay un aumento de la respuesta ante la presencia del mismo estímulo. O sea que cuando hablamos de sistemas de habituación y de sensibilización, en realidad serían que las vías reflejas, ¿sí?, que daban respuesta a ese estímulo, comienzan a liberar menos neurotransmisor ante el mismo estímulo, sería la habituación, o tienen circuitos reverberantes que lo aumentan por retroalimentación positiva, lo cual aumenta la respuesta. Ejemplo, ¿eso qué sería en un neonato, en un niño de 2-3 meses? ¿Qué les representa a ustedes? ¿Quiénes son padres acá? Poquitos, nadie. ¿Nadie tiene experiencia? ¿Cuidado niños? ¿Sobrinos? ¿Nadie ha tenido esa experiencia? De que la primera vez el bebé ante ese estímulo, ¿sí?, lo sigue con los ojos, intenta agarrarlo. A la 15ª vez, ¿qué le pasa? ¿No le da más bola? Básicamente es a través de este tipo de conductas aprendidas. Se habitúa al estímulo, por eso tenemos que mostrarle otra cosa, con otro sonido, con otros colores, con otra forma. Porque justamente lo que tratamos de evitar es la habituación, ¿sí?, porque nos habituamos a esos estímulos, ¿sí? El aprendizaje preprogramado. Fíjense que hay otra cosa que ustedes creo que vieron en APS. Fíjense que dice impronta y teoría del apego. ¿Qué es la teoría del apego? ¿La vieron en APS uno? ¿Sí? No sé, otra cosa, me pregunto si se lo preguntaron. No, vimos la evaluación del vínculo. Sería que los que traía el nene, si cuando lloraba se lo podían calmar, cómo reaccionaba cuando estaba desacordado. Bien, y entonces, ¿y en qué contexto? ¿Había teorías que defendían la teoría, o sea, escuelas que defendían la teoría del apego? No, eso no. No había... No, ¿Y simplemente qué cómo decían? se ¿Qué? Eso no cómo se evalúa. Fundamento. ¿Cómo? Que se desarrollaba un vínculo entre la persona que cuidaba al nene y el otro que aseguraba que ese recién nacido tuviera los cuidados necesarios. Que Bueno, eso no es teoría del apego. Hay que leer. ¿Por qué? Fundamentos. Tienen que ir a los fundamentos. Si dice teoría del apego, por el internet. Teoría del apego. ¿Quién les va a aparecer? Impronta. Les va a aparecer Konrad Lorenz, premio Nobel. O sea, alguien que sabe mucho de eso, porque fue el que lo descubrió a la impronta. ¿Sí? ¿Cómo descubrió la impronta Konrad Lorenz? Porque él tenía que defender la escuela de que todos los comportamientos, ¿se acuerdan? Son innatos, ¿sí? Que había una serie de circuitos que se activaban ante la presencia del estímulo, y seleccionó, hay películas hechas sobre esto, seleccionó una serie de huevos de ganso, donde él fue la figura que estaba al frente en el momento de la eclosión del huevo. ¿Qué le pasaba a esas aves? Que muchas de las aves que son miríferos, reconocen a la imagen que está al frente cuando eclosionan como la imagen parenteral. Es el padre. No importa si es ganso o si no es ganso. En ese caso era Konrad Lorenz el que estaba al frente. ¿Se entiende? Y es lo mismo que utilizan cuando están cuidando el huevo de los cóndores. ¿Por qué? Porque si lo querés devolver al hábitat, no puede haber un humano esperándolo así. Porque lo va a reconocer a él y va a aprender de él después las conductas. Entonces le ponen como un muñeco parecido a un cóndor al momento para que genere la impronta. La impronta es eso, ¿sí? La vinculación inmediata al momento del nacimiento, ¿sí? Fíjense que entonces él fue el encargado de enseñarle todas un montón de conductas. Qué seleccionar para comer, cómo volar, todo les tuvo que enseñar.
porque ese grupo de gansos lo reconocían como el padre, entre comillas. Lo mismo pasa en el neonato, ¿sí? Por eso, en realidad lo importante en la teoría del apego, que sería la aplicación de la impronta en el humano, en la teoría del apego, es que cuando nace, no hay que sacarlo, llevarlo, ponerle los ojos, no, hay que inmediatamente ponerlo en la superficie cerca del pecho materno. Y ahí se genera el vínculo. Porque encima en el humano, en las aves es bastante grande la ventana para reconocer que se le pone enfrente, en el humano es re chiquitita, crítica. ¿Pasaron 30 minutos, 40 minutos? Ya está. Por eso la defensa de que, en base a esto, de colocar, antes que cualquier revisión, colocar al neonato en el pecho de la madre. Eso es la teoría del apego, ¿sí? Porque fíjense qué características tiene esto. Proceso por el que los recién nacidos establecen una rápida, irreversible e intensa relación con objetos sociales. Resultado de un programa instintivo, las neuronas están programadas para reconocer lo primero que tienen al frente como parenteral. Pero es activado en un periodo crítico. O sea que hay un periodo de tiempo en el cual se activa y si no, no se activa. O sea que si a los 3 días le llega una persona que lo cuida, no se aplica la teoría del apego de impronta. Se aplican otras formas de aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso la defensa es de inmediato. No te lo lleves 40... Obvio, si hay peligro de vida, chicos. No estamos diciendo en un parto normal, todo saludable, todo bien, bonito. Está justamente en la base de esa defensa que hacen algunos grupos es esta teoría. ¿Sí? Bien. Y entonces entramos al aprendizaje asociativo. ¿Sí? ¿Qué es el aprendizaje asociativo? Es cuando esas estructuras, esas redes neuronales que venimos trayendo desde que somos neonatos, que tienen ese estímulo relacionado con una respuesta por aprendizaje, o sea, por distintas razones, que ya vamos a ver cuáles, se modifica la relación entre el estímulo original y la respuesta, sino que aparece otro estímulo que se vincula a la misma respuesta. Por eso se dice aprendizaje asociativo. Dentro de ese aprendizaje asociativo hay 2 tipos importantes. Condicionamiento clásico o respondiente, que es el de Pavlov. ¿Qué quiere decir? Es el que descubrió Pavlov. Y todos saben el experimento de Pavlov. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Bien, pero vamos a entender, pero vamos a ir a entender, para entender, así como la teoría del apego tenés que entender los fundamentos, vamos a tener que entender principalmente cómo fue que Pavlov se dio cuenta de que había una vinculación entre ese estímulo y la respuesta. Pavlov lo que estudiaba era la secreción salival. Tenía perros canulados en las glándulas salivales porque los estudios eran de la cantidad de saliva que se secretaba ante los distintos estímulos del alimento. Entonces, después de cierto tiempo observaba que comenzaban a secretar la saliva antes de poner el alimento al frente. ¿Qué observó? Que comenzaban a secretar saliva, ¿sí? O sea, ni siquiera el alimento al frente, ni siquiera el olor, porque en realidad estás estudiando la fase cefálica. Vamos a volver a unir con regulación de la digestión, ¿sí? En realidad estás estudiando una fase cefálica de la digestión. Lo que él descubrió, porque descubrió, no sé si se dan cuenta entre descubrir, ¿qué quiere decir descubrir? Casi por casualidad, ¿sí? De que el estímulo que le hacía secretar era el timbre que tocaba el hombre que le traía la comida. ¿Sí? En ese momento empezaban a secretar. O sea, el estímulo totalmente disociado. Ni siquiera no tenía relación con la comida. Entonces ahí cambió su objeto de estudio. Empezó a estudiar no la saliva, sino cómo es que se desplazaba el estímulo original, que es la comida o el olor de comida, o sea, la comida en alguna de sus formas, con la secreción salival, y pasó a ser el timbre y la secreción salival. Eso es lo que estudió Pavlov. Obviamente que ese estudio de Pavlov, que le dio el premio Nobel, bien,
Todo lo que les mereció el premio Nobel es porque hay como una admiración que en esos años, 1900, o sea, no había computadoras, no había internet, no había nada. ¿Sí? No había nada. Es como de una inteligencia suprema poder descubrir esas cosas. Bien, entonces, a partir de eso, él estipuló que se realizaba una nueva conexión entre el estímulo y la respuesta. Entre el estímulo nuevo utilizaba la misma vía neuronal para generar la respuesta. ¿Sí? Y eso nos da una idea de que justamente esa conexión entre un nuevo estímulo y la respuesta te tira abajo un montón de paradigmas, lo que es un reflejo estereotipado. ¿Sí? Pero por otro lado, nos permite pensar que por suerte podemos hacer esas nuevas conexiones neuronales, pues si no, tendríamos una cabeza así, un cuerpo enorme, porque si para cada estímulo, ¿sí?, tenemos que tener una vía neuronal específica para dar una respuesta, porque no podemos hacer nuevas conexiones, seríamos unas cosas enormes, ¿sí?, lentas, con gran gasto de ATP, ¿sí?, poco adaptada a la flexibilidad del ambiente, ¿sí? Entonces lo que permite esto es adaptabilidad a nuevos ambientes. Obviamente que eso que hizo Pavlov, quisieron replicarlo ¿en dónde? En el hombre. Y ahí aparecieron los experimentos de Watson, que ustedes si ponen Watson experimento pueden ver los videos. ¿Sí? ¿Qué hizo Watson? Leyó los trabajos de Pavlov y dijo, bueno, esto posiblemente se debe producir en el hombre también. ¿Pero qué seleccionó? Fíjense que tenemos la madre, bebés, ¿y qué hizo con ese bebé? Primero lo puso en contacto con una rata. Eso que ven ahí, blanco que tiene encima el bebé, o ahí acostadito, abajo, es una rata blanca de laboratorio. No le tenía miedo, no le tenía nada. Jugaba con la rata. ¿Qué generó después? Que en el momento que entraba la rata, que tomaba contacto visual con la rata, le hacía un sonido sumamente estridente y doloroso para el sistema auditivo de un bebé. Entonces el niño empezó a conectar no solo rata, sino rata-sonido. Después volvió, y entonces lloraba en contacto con la rata y con ese sonido. Después volvió a dejar la rata sola. ¿Y el niño qué pasó? Lloraba. Porque ya había hecho la conexión con ese otro estímulo, ¿sí? Relacionaba el sonido con la presencia de la rata, ¿sí? Esa fue la forma de corroborar que se podían establecer nuevas conexiones ante el estímulo. Sería la humanización del reflejo de Pavlov. ¿Tá? Ahora, dentro del condicionamiento clásico aparece otro hombre, Tordinke. ¿Qué hace? Dice que en realidad los hombres, los humanos no son autómatas que andan buscando, andan esperando estímulos para dar respuestas, sino que se generan dentro de su cerebro conductas apetitivas. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en la clase que viene, con lo que conocemos como después motivación. ¿Sí? Eso que él llama conductas apetitivas sería la motivación, que ya sabemos todo el fundamento neurobiológico de la motivación. Y que eso es lo que lleva a consumar distintas conductas. Y que algunas de ellas, por efecto, fíjense que dice casual, ¿sí?, generan un beneficio o generan un placer. Eso sería básicamente que, de casualidad, ¿sí?, conseguiste abrir el papelito del caramelo y conseguiste un beneficio que es el caramelo. Constantemente, ¿sí?, los niños están haciendo eso. Ustedes lo ven que prueban hasta que aciertan, ¿sí? Y eso, en contacto con otros congéneres, les da satisfacción. Eso es lo que él dijo, conexionismo. O sea que aprende a conectar eso que le da placer como una respuesta y aprende rápidamente que eso que le dio placer lo puede hacer repetidas veces. En base a eso, que justamente está condicionando este nuevo estímulo a una respuesta vinculada al placer, en base a eso apareció otro grupo
de investigadores, como los de Skinner, que dijo, bueno, vamos a sumarle efectividad a este conexionismo, haciendo que cuando acierten la respuesta, lo aplaudimos, le decimos bien, bravo, le damos chocolate. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Favoreciendo a que aprendan más rápidamente esa respuesta. Y cuando se equivoca, le das shock eléctrico, le pegas en la mano. ¿Sí? ¿Qué es eso? Le das shock eléctrico, sí, a las ratitas le das shock eléctrico. ¿Sí? En otras épocas de la educación primaria, secundaria, que les hacían poner la manita y te daban con la varita. ¿Sí? Bueno, esos sistemas educativos son basados en la época de Skinner, porque Skinner descubrió la pólvora, así los niños van a aprender más rápido. O van a dejar los vicios del aprendizaje. ¿Sí? O sea, ¿con qué? Con castigos, o sea, reforzamientos negativos, o con premios, reforzamientos positivos. Reforzamientos positivos para que esa conducta se repita, reforzamientos negativos para que esa conducta desaparezca. ¿Sí? Es la base del premio y del castigo, es eso. Entonces, ahí aparece lo que se llama condicionamiento instrumental operante de Skinner. Esta sería básicamente los experimentos de Skinner. Eso hizo. Metió una ratita en el laboratorio donde en un lugar tenía comida, en el otro una cosa eléctrica, cuando apretaba una palanquita le daba shock eléctrico, cuando apretaba otra palanquita le daba la comida. O sea, después de una serie de eventos, aprendió rápidamente a apretar la palanquita que le daba la comida. ¿Sí? Reforzamiento positivo. Bien, eso, como les digo yo, fue la base de que justamente, ya sea el premio o el castigo, incrementaba la probabilidad de que la respuesta se produzca más rápido y mejor o desaparezca cuando es negativo. ¿Sí? Y eso es lo que el ejemplo de que en la década del 30, del 40, era la base. Todo se aprendía por una cuestión de condicionamiento y lo seguimos haciendo. Todos hemos tenido, y es más, cuando nosotros decimos bien, vas bien, es reforzamiento positivo, es Skinner básico. Le estamos diciendo mantener ese circuito neuronal que vas bien por ahí. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la diferencia? Acá el reforzamiento positivo y negativo es el que deja instalado ese circuito. En estos dos circuitos neuronales que utilizan el mismo circuito que los reflejos, pero se basan en que otro estímulo utilice ese circuito. En el momento que el estímulo empieza a dejar de desaparecer, o el reforzamiento positivo y negativo comienza a dejar de desaparecer, desaparece la conexión. ¿Se entiende? O sea, desaparece el aprendizaje. ¿Ah? O sea, que es un aprendizaje, ¿sí?, que es sostenido por la aparición de ese estímulo. Bien, por eso es asociativo. Y llegamos al aprendizaje no asociativo. O sea que tenemos acá nuevas redes neuronales. Se basa en el aprendizaje observacional, que es por imitación, o aprendizaje social. Típicos ejemplos, cuando se empezó a estudiar, se observaban todas aquellas conductas que los niños aprendían directamente de sus padres. Puede ser desde la postura hasta, no siempre, conductas muy educadas. Todo lo aprendemos de nuestros padres, consciente o inconscientemente. Nuestros padres o los que nos cuidan, o fíjense que habla de aprendizaje social. ¿Sí? Ya hablamos del individuo dentro de un contexto social. Por imitación, que obviamente no somos los únicos capaces del aprendizaje no asociativo por imitación. También los grupos de primates superiores enseñan a las crías, los más ancianos enseñan a las crías cómo, por ejemplo, sacar hormigas del hormiguero, enseñándoles a seleccionar cuál palito, el largo del palo, cómo seleccionar palos derechos, o sea, por imitación aprendemos. Bien, y el otro aprendizaje que nos queda ver es el cognitivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre el que es por imitación y el cognitivo? En el cognitivo se alcanza una solución sin ensayos previos. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que observando las posibilidades de acción, se selecciona una acción que da una respuesta favorable. El procesamiento previo
se hizo en la cabeza. Por eso es cognitivo, no es ensayo y error. ¿Sí? Sino que se hace toda la evaluación cognitiva para ejercer la respuesta, que es lo que nosotros observamos como conducta y sabemos que es entonces un aprendizaje cognitivo. Obviamente, sí. Por ahí como volviendo a lo del miedo, ¿no tiene también algo de aprendizaje observacional? Netamente innato. Sí, por eso viste que hay una neurona hay un conjunto de neuronas que van a la corteza, ¿sí? Y entonces por eso decía que las emociones tienen 3 patas, ¿sí? Lo que es netamente relacionado al sistema nervioso autónomo, lo que es conductual y lo que es cognitivo. ¿Sí? Y en realidad entre ellas nosotros hacemos 3 flechas separadas, pero en realidad hay circuitos que se llaman frontoamigdalinos, que son circuitos que van y vienen de la corteza a la amígdala, que es lo que lleva esa información. Por eso yo les decía, ante esta serpiente, nosotros posiblemente reaccionemos, ¿sí?, con lucha, huida o parálisis. El que ya sabe, porque aprendió si es una yarará o si es una falsa yarará, o si sabe cuál es la forma de manipularla, va a reaccionar totalmente distinto, porque me dio el aprendizaje. Esa parte cognitiva envía la señal a la amígdala para modificar la conducta que se expresa. ¿Sí? O sea, todos nacemos siendo miedosos, pero a través de los... Aprendemos a manejar nuestros miedos. Exactamente. O no. Entonces, ¿cómo empezaron a darse cuenta de que ese aprendizaje cognitivo podía darse también en primates no humanos? Pusieron a varios chimpancés a estudiar cuál era su conducta, les ponían la comida elevada, sobreelevada. Está filmado eso también, si no busquen Sultán y las experiencias con Sultán, porque es el mundo de la Sultán. Y ¿qué empezaban a ver? Que estaban todos así, sentados, mirando la comida. Nadie se las daba, ni se las tiraban, estaban a la altura del suelo. No tenían cómo subir, porque la conducta natural, ¿cuál es? Subir, ¿sí?, y obtenerla, pero acá estaba colgada sin nivel. Y hubo uno de ellos que lo que hizo fue que poner los cajones que tenían en su campo visual, uno arriba de otro, engarzó 2 palitos y lo bajó. ¿Sí? Es sin que nadie nunca lo hubiera hecho frente a él, o sea, no había imitación, no había la resolución de un problema con cosas que tenía en su campo visual. Y eso se consideró entonces aprendizaje cognitivo, como resolución de un problema, ¿sí?, con lo que uno tiene dentro de su campo visual. Por eso hablamos de que se observaron procesos mentales subjetivos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto entonces de la diferencia entre imitación y cognitivo? Obviamente que todo esto, cuando hablamos de aprendizaje asociativo, que ya salimos de las conductas instintivas, que eran patrones fijos de conducta, hablamos de, fíjense, patrones variables de conducta a través del aprendizaje. Cambios en la relación estímulo-respuesta, ¿sí? Se usan las mismas vías neuronales, solamente que cambia la relación entre estímulo y respuesta. Aparece un patrón nuevo para alcanzar una solución. No importa si hablamos ahora ya a través de una solución cognitiva o de una solución por un error, acierto y error como los niños. Se adapta al medio mucho más rápido. ¿Por qué? Porque podemos solucionar problemas que no los teníamos, o sea, no tenemos el estímulo para desencadenar la respuesta. No sé si se entiende la rapidez de adaptación al medio que obtenemos a través de esa forma de aprendizaje. ¿Sí? Y obviamente se reducen los riesgos de cometer fallos al aprender. ¿Sí? Obviamente si lo dejamos vinculado con parte del sistema límbico, que es el hipocampo, y tenemos la capacidad de relacionar ese hipocampo con la corteza frontal para recordar los fallos, ¿sí?, y no cometer los mismos errores. Cosa que a veces las emociones bloquean esa vía y volvemos a cometer los mismos errores, por reacciones no de tipo cognitiva, sino de tipo emocional. Entonces, cuando hablamos de ontogénesis de la conducta en el humano, tenemos actos reflejos innatos, que son todos los que vimos. En la primera infancia, algunas que son aprendidas por las leyes del condicionamiento, clásico y condicionante, y obviamente a medida que avanzamos en edad, se aparecen conductas más complejas a través del aprendizaje cognitivo. Por eso se dice que la conducta, que es lo que observamos, fíjense que es la expresión de que
necesidades, motivaciones, valores, ideales e intereses. Hay varias cosas que son muy psicológicas, lo único que vamos a ver la clase que viene, porque se conocen bien los fundamentos biológicos, es la motivación, ¿sí? ¿Cuáles son los circuitos de la motivación? Pero entonces, vamos a terminar de solucionar algunas de las cosas. Fuimos comparando constantemente con primates superiores, ¿sí? Fuimos comparando y no vimos, hasta el cognitivo, no encontramos ninguna diferencia. Seguimos preguntando en qué nos diferenciamos. Porque en un momento dijeron, no, nos diferenciamos porque somos los únicos capaces, cuando yo era chica, somos los únicos capaces de manejar herramientas. Rápidamente cayó en desuso porque hasta los castores en el agua agarran una piedra y rompen las otras para comérsela. O sea, fue. ¿Qué otras preguntas se hicieron? El desarrollo de la empatía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la empatía los otros días? Cuando hablábamos de la capacidad de reconocer las emociones en el otro, ¿sí? La expresión de esas emociones en el otro y a través de eso de las necesidades. Entonces, la empatía es una capacidad netamente humana, se empezó a decir. Y a través de la ¿qué decidieron estudiar para ver si había efectos empáticos? El duelo, ¿sí? O sea, reconocer el dolor del otro durante el duelo. ¿Qué observaron? La conducta de duelo en primates superiores. Tanto, porque dijeron, bueno, pero expresan esa conducta de duelo porque están en cautiverio. Los animales que están en cautiverio, si vos las estudiamos, pueden, por imitación, relacionar con algunas conductas, pero ¿qué encontraron? Que también expresan la conducta de duelo los animales que están en estado salvaje. Y no solamente los primates, sino también los más conocidos, ¿cuáles son? Los elefantes, ¿sí? O sea que no es la empatía y la capacidad de duelo no es una capacidad netamente humana, ¿sí? Obviamente que el sistema límbico, que está desarrollado en estas especies, pueden integrar esas funciones cerebrales con la expresión e interpretación de conductas sociales. Son conductas sociales, son animales sociales. Ay, esto me olvidé ponerle movimiento, eso iba después. Entonces lo pongo. Entonces, ¿qué se pensaron? La capacidad de anticipar. Porque dijeron, bueno, somos los únicos que tenemos la capacidad de anticipar. O sea, tenemos la capacidad de decir, voy a ver el pronóstico, entonces si mañana llueve, preparo el paraguas, el impermeable, las botas de lluvia, y entonces, ¿de acuerdo? Selecciono para, o sea, estamos anticipando lo que vamos a hacer el día siguiente. Netamente humano, dijimos, la capacidad de anticipar, lo cual nos ayuda muchísimo en la adaptación al ambiente, porque tenemos que considerar todo lo que está pasando, que es la naturaleza de lo percibido, evaluar las posibilidades y probabilidades. Por eso tengo el paraguas, tengo el impermeable, tengo el bote de lluvia, sin un tapado, porque a lo mejor hace frío solamente. Y entre ellos elegimos el repertorio de conductas, entre el repertorio de conductas, que estoy identificando como esos elementos ante la lluvia, cuál es la más apropiada. Los hombres son los únicos capaces de hacer eso. Bueno, permite planificación e intención, procesos cognitivos complejos, porque nos estamos proponiendo metas a realizar con conductas, ¿sí? Y son representaciones anticipadas, como que preveemos el futuro a través de nuestras capacidades cognitivas. Bueno, dijeron, somos los únicos capaces de anticipar, nuevamente le erraron. ¿Por qué? Porque los simios que viven en grandes comunidades, el jefe del clan, tienen la capacidad de indicar el día anterior hacia qué lugar van a salir. A la casa, a la protección del territorio, para el motivo que sea, ¿sí? Los grandes simios, sobre todo estudiados en el Instituto Max Planck, encontraron que este señor, que estudia justamente la conducta de los grandes simios para entender conductas humanas, que eso es lo importante, ¿sí? Encontró que tiene la capacidad de, los chimpancés en cautiverio, planificar. Pero se encontró nuevamente, en cautiverio tienen conductas casi humanas, los orangutanes salvajes tienen la capacidad de anticipar, ¿sí? O sea, de programar las actividades del día siguiente. Por lo tanto, nuevamente, descartado que somos los únicos con la capacidad de anticiparnos. Estos serían los orangutanes, que son en estado salvaje, tienen la capacidad de anticipar. Pero por otro lado, se
comenzó a estudiar. Los más estudiados son los chimpancés por un lado del Congo, y del otro lado del Congo hay otro grupo que parecían chimpancés, pero no son chimpancés, se llaman bonobos, bambanicus, que son en su conjunto los animales más parecidos a los hombres. ¿Sí? ¿Qué diferencias encontraron entre estos dos grupos? Los chimpancés son muy agresivos, ¿sí? Conductas agresivas, tribales, matan a todos los que viven otros chimpancés que no son de su tribu, o cazan otros chimpancés que no son de su tribu. Y por otro lado teníamos a los bonobos. ¿Qué encontraron en los bonobos? Otras características, ¿sí? Que además, yo les podría decir que hay varios humanos más bonobos que humanos. Muchas conductas muy parecidas a las humanas, sobre todo conductas de empatía. O sea, no pelean por la comida. No, los otros matan por la comida, estos no pelean por la comida. Resuelven los conflictos de manera amorosa. ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué hicieron? Bueno, hay otra característica, que lo voy a decir en este canal, la diga, bueno, sí, hay otra característica. El 50% de su tiempo se lo pasan teniendo relaciones sexuales. Con el género que sea. ¿Sí? Los hembras, los machos, macho-hembra. ¿Qué leen los antropólogos de eso? Son pacíficos, ¿sí? Tienen gran empatía. ¿Qué? Tienen gran capacidad de hacer pasar su energía negativa, consideran los antropólogos, a través de lo que llaman grooming, porque para ellos el grooming o el cuidado, o sea, nosotros entendemos grooming como que, ¿como algo bueno o malo? Malo. Resulta que en la antropología, en los simios, el grooming es el cuidado. Grooming es el cuidado, o el autocuidado, o el cuidado del congénere. Eso que ustedes ven que se sacan las pulgas, es grooming. Y estos bonobos pasan mucho tiempo haciéndose grooming y mucho tiempo teniendo relaciones sexuales. O sea que, dice que son formas de desplazamiento conductual de conflictos. ¿Sí? Por lo tanto, se los pusieron a estudiar. Tenemos los parientes agresivos y los parientes pacíficos. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Secuenciaron los dos genomas. ¿En qué porcentaje nos diferenciamos? En un 1,3%. Pero el 1,3% es distinto del de los bonobos del de los chimpancés. ¿Sí? O sea que hay algunas genes, y algunos lo relacionan con qué? Con algunos, con el mayor contenido de algunas hormonas que modulan conductas, ¿sí? O sea, los bonobos tienen algunos grupos, mayor cantidad de oxitocina, ¿sí? Menor cantidad de testosterona, ¿sí? O sea que en realidad no son las vías neuronales que están modificadas, sino que la modulación de esas vías neuronales. Bien. Y sobre todo ya terminamos. ¿En qué nos diferenciamos? En la corticogénesis, ¿sí? Nosotros, cuando estudiamos el genoma de los chimpancés y de los humanos, en el desarrollo embriológico ya empieza a verse una diferencia en el desarrollo cortical. ¿Y por qué? Por la presencia de ARE5, que es un gen, fíjense cómo se llama, justamente encontrado solamente en el humano, que es un acelerador regulatorio del desarrollo cerebral. Y es por eso que embriológicamente ya comenzamos a desarrollar más, sobre todo una estructura del cerebro, ¿sí? Que es la corteza cerebral, particularmente el lóbulo frontal. Entonces, ¿cómo nos definimos? A nosotros mismos, algunos autores, mono, desnudo, domesticado, especialistas de la no especialización. Mono, no podemos negarlo, somos descendientes, es más, somos el mismo grupo. Desnudo, porque perdimos el pelo. Domesticado, porque a través de la cultura y del aprendizaje nos autodomesticamos. ¿Por qué dice especialista de la no especialización? Porque en realidad nacemos para poder, no sé, el para no me gusta.
O sea, justamente, fíjense que hablamos de prematuración biológica. ¿Qué quiere decir? Que nacemos con un cerebro muy plástico. Ustedes ya saben, también de APS, que hay muchas conexiones neuronales, mucha administración que todavía no se da en el neonato, ¿sí? No se sabe cuál es el huevo de la gallina. Eso favorece el aprendizaje, la plasticidad neuronal, o en realidad tenemos que nacer así para poder pasar por el canal de parto. No sé, todavía no saben cuál es la relación, pero sí o sí, eso permite una gran plasticidad neuronal, una gran capacidad de aprendizaje. Y obviamente que en el desarrollo, fíjense, todos estos son primates, ¿sí? Este es el chimpancé, del lóbulo frontal es donde actúa principalmente estos genes que los primates no humanos no tienen. Y eso lo vamos a relacionar con el tema que vamos a ver la clase que viene, que ustedes, ¿por qué dijeron nada? Pues lo vimos en relación. ¿Qué vieron? Es un tipo que tuvo un accidente que a lo que tiene él atravesó el lóbulo frontal, el tipo seguía viviendo, pero sufrió un trastorno gravísimo de la personalidad. Era muy agresivo y cuando sobre la trabajó en el lugar no podía trabajar, era una persona excelente y pasó a ser alguien totalmente violento. ¿Y cuál es el fundamento biológico? Que Luego se- los frontales hacen las percepciones o sea, no las emociones, sino la conducta. Porque le atravesó el lóbulo frontal y hay un daño en el lóbulo frontal y no está implicado con el comportamiento del lóbulo frontal. Sí. La conducta. Entonces, ¿por qué cambió? Era bueno, cumplió con su trabajo, era bueno con su esposa, era amoroso. Es lo mismo las personas que cuando dicen que tienen un accidente están frontalizados pueden andar desnudas o... Sí, pero no me estás dando el cómo pasó Porque no eso. hizo la rehabilitación, entonces no volvió a tener las... Porque hay un daño en el hígado. Claro, no tiene las conexiones que tenía ella antes. Bien. Por ese trauma. ¿Cuáles son las estructuras que se le rompieron que hace que cambie su comportamiento? Ese es el fundamento biológico. ¿Qué estructuras hay en ese lóbulo frontal que hacen que esa persona que era una forma pase a ser de otra? ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras que hay en el lóbulo frontal? Que hacen que nos comportemos de una forma y que si esas estructuras no están o están modificadas, nos comportamos de otra. ¿Cuáles son las estructuras? Eso es el fundamento fisiológico, ¿sí? Eso es el cómo. ¿Cómo pasó eso? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente entonces, fíjense, este es el accidente representado actualmente, ¿no? Porque en realidad hasta ese momento decían, el lóbulo frontal existe, le habían puesto nombre y todo, pero no saben para qué servía. Eso fue el hito histórico. Después de este accidente que sobrevivió el tipo, ¿sí? Y entonces empezaron a quejarse de todos lados, sí, sobrevivió, pero es otra persona, dijeron, entonces el lóbulo frontal tiene relación con lo que somos, ¿sí? Con la expresión de nuestras conductas que hacen a la personalidad. Está relacionado cuando tienen tumores, por ejemplo, que También, siempre todas estas cosas se estudian por ablaciones quirúrgicas, por accidentes cerebrovasculares, por tumores o accidentes de este tipo, que la persona sobrevive y puede expresar conductas de otra forma. Entonces, la clase que viene vamos a empezar a estudiar el lóbulo frontal para, ¿cómo? Haciendo del pensamiento abstracto, por eso hablamos de cognición, ¿sí? Introspección, imaginación, creatividad, empatía y la identidad de la persona, ¿está? O sea que fíjense, justamente, lo importante que es conocer cómo funciona el lóbulo frontal.